La entrevista a la carta, lo puntual y noticioso, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y para comentar y hablar, hacer un análisis sobre este tema, hemos invitado esta tarde al doctor Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Andrea, un gusto estar aquí en Notimundo a la carta. Los procesos de veeduría y participación ciudadana en la designación de las autoridades de control efectuados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, son fundamentales, pero ustedes que están de cerca, entiendo, han hecho un estudio y un seguimiento a todos estos procesos. Hasta el momento, ¿cuál es la evaluación que mantienen sobre el tema? Sí, partamos, Andrea, del punto de que el pasado 4 de febrero la ciudadanía se pronunció en un referendo consulta popular respecto a un mandato específico de un consejo transitorio. Ese mandato, que en la etapa inicial debe durar 6 meses, está relacionado precisamente con la evaluación y de considerarlo incluso la terminación anticipada de funciones de ciertas autoridades que fueron nombradas por el anterior Consejo de Participación Ciudadana. Estos procesos ya han iniciado en el Consejo Transitorio, hemos visto incluso que uno de ellos ya ha terminado, el relacionado con el Consejo de la Judicatura. Se ha dicho incluso que el día de mañana se revisará esta apelación, este recurso presentado por los miembros de la Judicatura ante el propio Consejo Transitorio, con lo cual se terminaría, satisfactoriamente una primera evaluación de un grupo de autoridades, además de un cuerpo colegiado, de aquellos que debían ser revisados por el Consejo Transitorio. Hay otros que están, como bien han señalado ustedes, en proceso. Están también las autoridades electorales, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral, ahora los superintendentes, y no hay que perder de vista también, y esto es importante, que ya el Consejo Transitorio ha requerido al presidente de la República ternas para designar ciertos superintendentes, terna para designar procurador general del Estado, y ha recibido también a partir del día lunes, como se ha hecho el anuncio oficial, la terna para un nuevo superintendente de la Información y Comunicación, cargo que se encuentra vacante después del juicio político y la acción del Consejo Transitorio respecto del señor Carlos Ochoa. Ahora, mencionando y también haciendo un análisis de lo que usted acaba de decir, doctor, el proceso de evaluación de autoridades, que entiendo terminaría en 2 meses, si no me equivoco. Sí, es prácticamente 2 meses y medio. Recordemos que empezaron funciones en el mes de marzo. ¿Lo que se hace, la toma de decisiones, coincide con el tiempo establecido y alcanzará el tiempo? Bueno, esperemos que el tiempo alcance. Yo creo que en ese sentido los miembros del Consejo Transitorio tienen claros los tiempos, ¿no? Y de ahí viene quizá la etapa más importante, porque si bien muchas personas tienen preocupación para cambiar las autoridades de control por su falta de independencia durante los últimos años, para Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y creo que para buena parte de la ciudadanía, entra quizá la etapa más importante, que es la etapa de lucha contra la corrupción. Recordemos que esa es una atribución constitucional que ya estaba dada al Consejo original. Hay muchos casos emblemáticos que han sido puestos a conocimiento de los miembros del Consejo Transitorio y que la ciudadanía demanda acciones, ¿no? Que la corrupción no quede en la impunidad, que la corrupción se castigue de la manera adecuada y por sobre todo además que se recupere aquellos fondos que se perdieron en manos privadas y que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Así es que esa etapa de evaluación y cese de autoridades entra, digamos, en su etapa final. Quedan aproximadamente 2 meses y medio para concluir estos asuntos, y entramos a una etapa que, insisto, para nosotros es fundamental, que es la de la lucha contra la corrupción. Y de acuerdo al seguimiento, los estudios y los datos que ustedes tienen dentro de la Fundación, el actual proceso para la asignación de autoridades y respeta la Constitución, es apegada a la Constitución. Hay algunos temas que han sido establecidos por estos denominados mandatos, que son reglamentos. Son resoluciones. Básicamente, no creo que haya que ponerles un nombre específico de norma. En realidad son reglamentos, pero son resoluciones, es decir, normas aprobadas por el cuerpo colegiado, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Se ha aprobado un mandato de evaluación de autoridades, se han aprobado también mandatos para los temas de superintendentes, de procurador, y sobre esa base
se harán tanto los concursos para designación de autoridades definitivas como los procesos, en este caso de impugnación ciudadana, relacionados con las ternas. ¿Hay modificaciones por sobre la Constitución? Sí. En ese sentido, no únicamente Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sino algunos sectores han manifestado su preocupación, por ejemplo, por la eliminación del examen de conocimiento a los postulantes de concurso público. Entiéndase en ese caso, los que participen para Contralor, los que participen para miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué creen ustedes que se da este cambio? No, en realidad nosotros desconocemos las razones por las cuales se elimina. La Constitución es clara al establecer un concurso de merecimientos y oposición. Y la fase de oposición es básicamente, como ha estado establecida de manera tradicional, un concurso en el que en un examen escrito los postulantes demuestran sus conocimientos, porque la hoja de vida, el currículum te demuestra, sí, por supuesto, estudios y experiencia, pero puede ser que aquellos que tengan un excelente currículum o que tengan varios años de experiencia en la práctica desconozcan, por ejemplo, la normativa aplicable para un cargo como el de Contralor. Por eso es que el examen es fundamental. Y quizá el otro punto que hay que llamar la atención y que evidentemente hay que aplicar la Constitución de manera directa es el tema de la veeduría ciudadana. Todos los procesos del sector público, no únicamente aquellos relacionados con el Consejo Transitorio, es decir, lo que haga la función ejecutiva, lo que haga la función legislativa, es sujeta al control social de la ciudadanía. Nosotros estamos en ejercicio de nuestros derechos cuando activamos una veeduría, cuando activamos un observatorio, cuando hacemos vigilancia de lo que hagan nuestras autoridades. En este caso, tanto para los concursos como para los procesos de impugnación que se abren de las ternas, siempre tiene que haber el derecho de los ciudadanos a ejercer la veeduría. ¿Y cómo lograr esta independencia que estas autoridades de control sean independientes? Es decir, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo velar también, que es importante, ¿no?, que existe una independencia? Mucho se habla de la independencia entre funciones del Estado, André, y por supuesto que es importante que haya una justicia independiente, que haya un legislativo independiente, pero durante los últimos años se olvidó por completo la importancia de la independencia de las autoridades de control, que bueno, ahora están agrupadas formalmente, muchas de ellas, en la denominada función de transparencia y control social, pero por el trabajo que realizan, por las funciones y atribuciones que están establecidas en la Constitución, deben sí o sí tener independencia respecto del resto de autoridades. No es posible que haya un contralor dependiente de algún sector político o un contralor dependiente del Ejecutivo incluso, porque tenemos lo que acaba de suceder, un contralor prófugo que está siendo investigado y que incluso ha sido sancionado por la justicia en primera instancia a varios años de prisión por manejar las formas descuidadas en el tema de control de los recursos públicos. Entonces, por eso es importante la independencia. ¿Cómo asegurar esta independencia? Por un lado, con el tema de pesos y contrapesos, y por otro, en el tema de los concursos públicos, asegurándose por lo menos que los mejores sean los que accedan a esos puestos. Sin injerencia. No, y sin injerencia, y algo que es importante, con escrutinio público, que sea la ciudadanía la que pueda pronunciarse, la que pueda impugnar, como corresponde de acuerdo a la Constitución, las leyes y los reglamentos, en el caso de que por muy buena hoja de vida o muy buen examen que tenga un postulante, haya ciudadanos que puedan decir, bueno, hay estos antecedentes, conocemos de estos casos, no es una persona proba, no es una persona idónea para el cargo. Entonces son varios los filtros que tienen que respetarse y garantizarse para que haya un mínimo de independencia en este tipo de autoridades de control, para poder garantizar un Estado de Derecho pleno. Este modelo que usted acaba de proponer ¿sería un mejor sistema para el tema de la designación de autoridades? Bueno, hay varios sistemas. A nivel regional se han manejado algunas alternativas. Ecuador fue, por así decirlo, pionero, más allá de la novelería, de crear este Consejo de Participación Ciudadana para que se encargue de los concursos públicos. Como ente rector. Sí, porque esto no tiene antecedente en ningún otro país de América Latina, con tanto poder en la designación de las autoridades de control. El esquema tradicionalmente aplicado en países de la región y en países incluso de otros continentes es una función del Estado es la que nomina,
y otra función del Estado es la que selecciona para que finalmente haya una posesión. Es decir, lo que funcionaba antes del año 2008. Y en alguna medida se ha garantizado independencia en varios países de la región. Hay otros procesos que quizá son un tanto más complejos. Si se revisa, por ejemplo, el nombramiento de fiscal en República del Salvador, el fiscal en la República de Guatemala, son procesos en los cuales incluso participan de manera activa los gremios de abogados nominando candidatos, pasando con procesos previos hasta un listado corto del cual finalmente o el legislativo o el ejecutivo hacen la selección definitiva. ¿Qué le parece acerca de la terna de superintendente de comunicación? Bueno, el presidente ha presentado 3 nombres sólidos, 3 personas del sector jurídico, 3 abogados. Se está garantizando incluso el tema de paridad de género. Hay una mujer integrando la terna. Hay también un equilibrio etario. Estamos viendo abogados jóvenes que se integran a esta terna y pues esperemos que más allá del mensaje político que se ha transmitido desde el día lunes, en el sentido de que este superintendente que tendrá, si la reforma a la ley de comunicación sale bien, pocos meses en funciones, tiene como misión revisar las decisiones que se pueda, por supuesto, que fueron tomadas por el superintendente anterior, ver qué es lo que ha pasado al interior de la Supercom y también terminar de cerrar los procesos que aún se mantienen abiertos. Y si es que se aprueba, insisto, la propuesta del Ejecutivo en cuanto a la reforma de la ley, ese superintendente será el encargado de liquidar la superintendencia de la información y comunicación. ¿Y hay una justificación para nombrar un nuevo superintendente cuando usted dice, netamente sería para hacer una evaluación del superintendente anterior y que luego de esto, de los procesos y si hay una reforma o no a la ley o netamente desaparezca? Bueno, en estricto sentido, este momento la superintendencia tiene una autoridad encargada. Se quedó en acefalía tras la salida de Carlos Ochoa. Hay una obligación de nombrar una autoridad definitiva. ¿No había otro mecanismo en vez de lo que se propone hasta ahora? No, en este momento simplemente lo que está vigente es eso. Es un presidente proponiendo una terna a un consejo de participación. Por la línea de la Constitución y de la ley se está actuando de manera correcta. El consejo transitorio, una vez revisados los requisitos de esta terna, pues la pondrá a consideración de la ciudadanía para los temas de impugnación y terminará designando a un superintendente. Hasta que no esté reformada, y esto es muy importante, la Ley Orgánica de Comunicación, todo se mantiene vigente y por lo tanto es necesario un superintendente. Más allá, insisto, del mensaje político que nos han transmitido y que esperemos además, por decisión de la Asamblea Nacional, una institución tan nefasta y negativa para la libertad de expresión como la superintendencia sea eliminada de manera definitiva. Y ojo, esto no puede caer en lo que tanto se ha criticado, es decir, son 3 personas que lo eligió el Ejecutivo netamente a los concursos antes criticados también, donde al fin y al cabo también se los elegía alguien, supuestamente. Sí, pero yo creo que hay una diferencia. En este momento el presidente Moreno ha propuesto, como he mencionado, 3 personas con conocimiento del tema, por un lado, apegados al área jurídica, que a pesar, y sin afán de ser excluyente, pero a pesar de que se diga lo contrario, es importante el conocimiento jurídico, especialmente cuando uno tiene una autoridad que va a llevar adelante procesos. Entonces esperemos que la persona que sea designada finalmente por el Consejo Transitorio actúe con apego a la Constitución y a la ley, revise lo que pueda revisar, por supuesto, y actúe de la manera en que la libertad de expresión sea garantizada, por lo menos hasta que la institución sea eliminada de manera definitiva. Doctor, y en resumen, ¿el trabajo que ha ejecutado el Consejo Transitorio era realmente lo que decidió el pasado febrero el pueblo ecuatoriano? Bueno, los números parecen indicar que hay un alto nivel de satisfacción de la ciudadanía con lo actuado por el Consejo Transitorio. Durante los primeros meses de su trabajo se dieron varias discusiones, incluso muchas de ellas en las cuales hemos participado, respecto a las atribuciones en función del mandato y la Constitución, pero la ciudadanía ha visto con buenos ojos de lo que se ha podido constatar en varias encuestas, no en una en específico, en el sentido de que el Consejo está llevando adelante un proceso de depuración
de aquellas instituciones que durante una década, lamentablemente, fueron dependientes del poder de turno. ¿Y esto garantiza que no vuelva a suceder? No hay garantía alguna de que esto no vuelva a pasar. La única forma en la que la historia no se repita es fortaleciendo las instituciones, trabajando a favor del Estado de Derecho y, pues, de ser el caso, en su momento, y esto lo decidirá la ciudadanía, la Asamblea Nacional o el Consejo Transitorio, reformas constitucionales que garanticen que nunca más los organismos de control, las funciones de control, queden en manos del Poder Ejecutivo para que se actúe a antojo y disposición de un solo individuo. Esas instituciones se deben a los ciudadanos, no a una persona en específico que ostente la presidencia. El doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conversando con nosotros a través de los micrófonos de FMM Mundo. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, Andrea. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Esto es Notimundo a la Carta.